Estamos tocando los principios ¿de qué? Del reino de Dios. Amén. Los principios del reino de Dios. Estamos tocando esos temas porque son de suma importancia, hermano. Resulta que la otra vez había buenas intenciones, pero no había una buena enseñanza, un buen adoctrinamiento. Entonces, cuando no hay un buen adoctrinamiento, siempre quedan situaciones allí por aclarar. Amén. Diga conmigo, principios del reino. Hemos hablado de la obediencia de la palabra del reino, hemos hablado de la búsqueda del reino, hemos hablado de la justicia del reino, hemos hablado, hermano, del reino. ¿Por qué? Porque Jesucristo en 40 días que estuvo después de haber resucitado con los discípulos, les hablaba acerca de ¿qué? ¿Ninguno sabe ese versículo? Del reino, hermano. Uy, ¿qué pasó? No me asuste. Sí, hermano, después de que Jesucristo resucitó, estuvo 40 días con los discípulos, ¿cierto que sí? ¿Cuántos lo saben? Hermano, eso lo dicen los evangelios. El camino de Emaús dice que por 40 días estuvo, hermano, y les hablaba del reino. Les hablaba del reino. Amén. Entonces, hermano, es importante. No les hablaba ni de hablar en lenguas, ni de echar fuera demonios. No les hablaba, hermano, de pedir plata o de volverse millonario, sino acerca del reino. Y hablábamos, hermano, de que el reino de los cielos tiene una constitución política. Eso es el gobierno invisible de Dios. Amén. Tiene leyes, hermano, para usted y yo saber si algo es bueno o es malo en el Señor. Usted y yo tenemos que conocer las leyes de Dios para poder saber si algo es bueno o es malo. Yo tengo que conocer las leyes, ¿cierto que sí? Yo tengo que tener el conocimiento de las leyes, y eso lo hablamos el domingo. La constitución política del reino de los cielos, ¿alguien sabe cuál es? ¿No sabe? Hermano, bueno, gloria a Dios porque estamos aprendiendo. Es la Biblia. La constitución política del reino de los cielos es la palabra de Dios. Lo que está en la palabra de Dios es veraz. Lo que no está en la Biblia no existe, ¿no? Son cosas de hombres. Amén. Entonces vamos a leer la palabra del Señor en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 43. Juan 8, 43. Dicen las Escrituras, en el nombre del Padre, del Hijo, bajo los tres poderosos. Amén. Coloquémonos en pie, hermano. Cuando yo era pequeño nos colocábamos en pie para leer la palabra. Amén. Dice la palabra del Señor: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Leámoslo desde el 42. Miren lo que dice el versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Amén. Y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Aquí quién está hablando? Jesús. Y dice la palabra del Señor el 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Amén. Puede sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar un poco, hermanos, del lenguaje del reino. Amén. Resulta que, así que cada reino, hermano, el reino de Inglaterra tiene un lenguaje, un idioma. ¿Alguien sabe cuál es el idioma de Inglaterra, de Londres? ¿Cuál? El inglés. Pero, hermano, lo veo como muy serio. Ayúdenme a predicar. Lo veo muy tímidos, como nerviosos. Tranquilo que aquí no hacemos bullying. En Francia es el mismo inglés. ¿Se habla inglés o qué idioma se habla en Francia? Francés. Amén. Y si usted va al África, hermano, ¿qué idioma se habla? Pues el africano, hay varias lenguas, está el suajili, amén, y así sucesivamente. Cada reino, cada país tiene un lenguaje, tiene un idioma, amén. Entonces, así mismo, hermano, el reino de los cielos tiene un idioma y tiene un lenguaje. Si usted y yo empezamos a buscar y a profundizar y a conocer al Señor, el Señor no habla ni inglés, ni francés, ni español, ni ningún idioma terrenal. Dios no habla en inglés, Dios no habla en español. Amén, pero a todos nos entiende. Imagínense todas las personas orando en todo el mundo, hermano, en varias lenguas, en varios idiomas, en varias voces, hermano, en varios acentos, y el Señor nos escucha. Amén. Yo ayer, hermano, meditaba, el Señor no habla español, el Señor no habla, hermano, inglés. Él tiene un idioma, el idioma celestial. Amén. Entonces, aquí, hermano, el lenguaje del reino es un misterio. Hermano, en Génesis dice la palabra del Señor que Dios creó los animales y Él creó el hombre.
¿Cierto que sí? Y dice las escrituras, hermano, que Adán se comunicaba con los animales y le entendían. Él señoreó sobre los animales. Y él, hermano, le colocó nombre a los animales y él los señoreaba. Él hablaba y los animales le entendían. Él hablaba el idioma y el lenguaje del cielo. Porque cuando usted está en el espíritu, le voy a adelantar algo, hermano, usted habla y le va a entender. Los demonios no te entienden ni español ni inglés, ellos entienden es el idioma del reino, el idioma, hermano, del cielo. Ahora usted me dirá, pastor, ¿cuál es el idioma del cielo para empezarlo a estudiar? Tranquilo, no se me desespere, ya le voy a explicar. Amén. Entonces hay un misterio. Él hablaba, hermano, y hablaba con Dios. Y en ese tiempo no había lenguaje, ni había razas, ni había nada. Hermano, Adán hablaba con Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. La Biblia lo dice, la Biblia lo apoya. Entonces, hermano, los animales le entendían. Había un idioma universal. Pero ¿qué pasó con el pecado? El pecado destruyó esa relación. El pecado, hermano, hizo de que ya el hombre perdiera autoridad, perdiera, hermano, dominio sobre los animales. Entonces, ya, hermano, los leones empezaron a volverse carnívoros. La rueda de la creación, el círculo de alimenticio, hermano, cambió en el Génesis. Cambió porque la Biblia dice, si usted vamos a leer por un momento, le explico algo que yo cuando leí esto, hermano, yo quedé frío. En Génesis capítulo 1, versículo 29. Génesis capítulo 1, versículo 29. Mire lo que dicen las escrituras. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Hermano, ¿qué comían los animales en el sistema original? ¿Qué iban a comer? Volvamos a leer porque, bueno, vamos a volver a leer. Mira lo que dice la Biblia 29. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. ¿Cuál fue el diseño original? Que los animales, tanto como el hombre y los animales, se alimentaran ¿de qué? ¿De carne? De verduras, de plantas. Por eso usted hoy en día ve que las verduras son medicinales. Nadie se enferma por comer verduras. Y es lo que la gente no quiere comer. Pero hoy no vamos a hablar de eso, de la salud. Dice, hermano, que todos los animales, los leones comían verduras. Los animales que hoy son carnívoros comían verduras, dice la Biblia. Bueno, pastor, ¿y en qué me va a ayudar eso? Tranquilo, ya le voy a dar la palabra rema, no se me acelere. Resulta que los animales, hermanos, comían verduras, pero cuando el hombre cae en pecado, la cadena alimenticia se afectó y ya empezaron los animales, se volvieron carnívoros. Ya el diablo entró y desordenó todo. Entonces ya a las rosas le salieron espinas. Porque Dios no creó las rosas con espinas, las rosas no tenían espinas, hermano. Pastor, muéstrame eso por la Biblia, espinos y carros. Dios no va a crear nada malo, Dios crea todo bueno. Hermano, ya empezaron las serpientes ya empezaron a tener veneno, los animales ponzoñosos, y ya se alteró toda la creación. Todo el genoma humano se empezó a alterar. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que se destruyó esa relación. Ahora, el lenguaje de Dios va más allá que palabras. Amén. El lenguaje de Dios va más allá de palabras, hermano. ¿Usted no ha visto una persona que se comunica por señas? Ellos se entienden, ¿cierto que sí? ¿Se entienden o no se entienden? Claro que sí, ellos se entienden. ¿Y hablan alguna palabra? No. Se comunican, pero no pronuncian ninguna voz. Se entienden. Lo mismo pasa con el Señor. Vamos a leer Salmo capítulo 19, versículo 1. Salmo 19, versículo 1. Salmo 19, versículo 1. Si usted y yo aprendemos esto, hermano, estamos hechos, porque el reino tiene un lenguaje, tiene un idioma. Español, pastor, no. Inglés, no. Es un idioma. Y ahora le voy a explicar algo sobre los idiomas y las lenguas.
Salmos capítulo 19, versículo 1. Mire lo que dice la palabra del Señor, hermano. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Cómo así que los cielos cuentan la gloria de Dios? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Anuncia. El firmamento está profetizando, hermano, la obra del Señor. Y ahora, mire el versículo 2. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche. Declara sabiduría. ¿Qué dice el 3? ¿Cómo así entonces? ¿Ah? ¿Qué pasó allí? No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Pero ¿cómo así? Si no hay voz, no hay palabras, pero salen palabras, ¿es porque la Biblia se dice y se contradice? No. Es porque algo me quiere decir la palabra del Señor con eso. Es de que, hermano, hay un lenguaje, hay una forma de Dios comunicarse que es un idioma universal. No hay palabras, no hay voz, hermano, no la hay. No la hay. El idioma del cielo, hermano, no consiste en voz, no consiste en palabras. El lenguaje del cielo, hermano, tiene que ver con otra cosa. Amén. La Biblia dice, hermano, que, miren, aunque no hay palabra, hay mensaje. Eso es un misterio. El lenguaje del reino es un misterio. Y aunque no hay voz, hay sabiduría. Toda la creación está conectada al Creador, hermano. Toda la creación está dividida, pero está conectada al Creador. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor, hermano, que no hay palabra. Mire, cuando usted lee las Escrituras, bien pueda mi hermanita, aquí hay acentico, aquí hay adelantico. Ahí hay un acentico. Dios la bendiga. Dice la palabra del Señor, hermano, ¿se han leído ustedes que Jesucristo una vez dijo que si se callaran las piedras, ¿qué pasaba? Hablaría. ¿Qué pasó allí, hermano? ¿Ah? Dios le dijo a Moisés, háblale a la piedra. O sea que la piedra tiene oídos. La creación escucha. Hermano, ahí hay un misterio que ahora vamos a que el Señor nos ayude a entender. Entonces, hay un idioma universal que si usted y yo, un lenguaje que viene del reino, que si usted y yo aprendemos ese idioma, ese lenguaje, hermano, hasta los elementos nos van a hacer caso. No le habló Dios, hermano, Jesucristo no le habló a los vientos y a la tormenta. ¿Y qué pasó? Se calmó. Tormenta, aquíétate. ¿Y qué hizo? O sea que los elementos, hay un idioma que es universal, que, hermano, todo lo creado, todo lo que hay en la tierra y hasta los demonios te van a obedecer. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¿Se acuerdan una vez que hablamos, hermano, hace como 15 días, hablamos de la autoridad? Sí, amén. Que se adquiere por la obediencia a la palabra del Señor. Cuando usted obedece, hermano, la palabra del Señor, usted va adquiriendo autoridad en el mundo espiritual. Y eso va desarrollando en ti. La autoridad es una forma de comunicar, hermano, el poder de Dios en la tierra. Porque cuando usted habla, hermano, usted y tiene autoridad, las cosas van a obedecer. Amén. Los demonios, todo va a obedecer. Porque todo se mueve, hermano. Mire, el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino consiste, hermano, en otra cosa, en lo que el Señor ha establecido, en obediencia. Recordemos que, hermano, los demonios no van a responder al poder, sino a la autoridad, porque el diablo tiene poder. Amén. Entonces, ¿usted cree, hermano, que algo físico va a poder, hermano, afectar algo espiritual? No. Entonces, cuando la persona tiene autoridad y habla el lenguaje del reino, está hablando el lenguaje del reino, hermano, porque esas palabras son espíritu y son vida. Jesucristo dijo que las palabras que os hablo son espíritu y son vida. Apláudale al Señor. Hay gente que puede echar fuera al diablo con una voz durísima y no le hacen caso a los demonios. Hay personas que dicen en el nombre de Jesús, hermano, es más, no necesitan ni de hablar. Hay personas que tienen tanta autoridad que, hermano, los demonios se van. No tienen derecho allí. Y eso es una forma de lenguaje, hermano, del reino de los cielos, la obediencia, la autoridad. Cuando una mujer, hermano, se viste mal, ahí hay un lenguaje. ¿Por qué? Porque está queriendo mostrarle a los hombres y le quiere decir algo sin utilizar palabras. Solo con una seña.
solo con una forma de vestir. Tiene un lenguaje como que dice, míreme, vea, míreme, mira, aquí mire lo que hay. Eso es un lenguaje. Eso es un lenguaje. Pero después ojalá nos alcance el tiempo porque tenemos, hermanos, mucho por hablar. Entonces, aunque no hay voz, hay sabiduría. Y aunque no hay palabra, hay un mensaje. Amén. ¿Cierto que sí? Y Dios le dijo, habla de la piedra. ¿Qué hizo él? La golpeó. Él golpeó la piedra, hermano, no le habló, sino que la golpeó. Y ahora lo que estábamos leyendo ahorita, hermano, en Juan capítulo 8, versículo 42, dice la palabra del Señor que Jesucristo les dice a la iglesia, le dice, ustedes ¿por qué no me entienden? ¿No entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no lo entendéis? Volvámoslo a leer, miren lo que dice. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Jesucristo les estaba hablando, la misma palabra les estaba recitando la palabra y no lo entendían, no lo podían escuchar. ¿Sabe por qué? Porque ellos habían tomado la decisión, hermano, de algo, habían tomado la decisión firme en algo. Y cuando se toma la decisión firme en algo, el idioma del cielo no te va a afectar, no te va a poder enseñar. Porque hay tres clases de personas. La persona que no sabe nada y empieza a aprender. La otra clase de persona, ¿cuál es? La que aprendió, pero no quiere aprender más, sino que se plantó allí y tomó la decisión firme de que así son las cosas. Y está la otra persona que aprendió algo, pero dice, Señor, si estoy equivocado, enséñame. Y Dios va a enseñarle y lo va a expandir. Gloria a Dios. Por eso, hermano, hay personas con la Virgen de Guadalupe. Quítale la Virgen de Guadalupe a un mexicano, hermano. Eso es algo dificilísimo porque lo tienen arraigado. Pero no se sorprenda, hay cosas dentro de la iglesia que a veces uno, hermano, para desarrollar son cosas difíciles. Son cosas difíciles. Y no se preocupe porque para mí también hay situaciones. En estos días me pasó una situación, hermano, hace como 20 días, como un mes, me pasó una situación. Una situación, hermano, que me tocó que consultar, porque es que yo no me las sé todas. Me tocó que consultar, hermano, acerca de un tema, hermano, de unas personas que, de algo X. Porque, hermano, yo no sabía, me tocó que preguntar. Pero como cuando usted tiene un corazón enseñable, usted no trata de cómo demostrar y cómo desmentir o desvirtuar la palabra, sino ser humilde. Señor, si eso no es así, Padre, enséñame. Eso es un corazón humilde y allí Dios va a poder penetrar esa coraza, va a poder penetrar y va a poder enseñar, hermano. Pero cuando ya la persona tomó una decisión firme y resiste, ni Dios puede entrar ahí. Dios no puede entrar. Dios no va a poder entrar porque cuando la persona no tiene un corazón, como Dios nos dio una voluntad, Dios te dio una voluntad. Entonces, como Dios respeta tu voluntad, si la persona tomó ya una decisión y no quiere aprender o piensa que es así, entonces Dios dice, no, ya tomaste tu decisión, no puedo entrar ahí, no te puedo enseñar. No te puedo enseñar. Pero si la persona es humilde, Padre, a mí no me parece, pero si es así, convénceme, muéstrame, Señor. Yo quiero aprender, yo quiero salir del error. Eso es un corazón humilde y un corazón que quiere aprender. Apláudale al Señor, hermano. Diga conmigo el lenguaje del cielo. El lenguaje del cielo. El reino de los cielos no consiste en comida ni bebida. No consiste en nada de eso. Es algo totalmente diferente. Pero sigamos, hermano. Ojalá me haga rendir el tiempo el Señor. Mire, hermano, en el Génesis había un hombre que se llamaba Nimrod. Y ese hombre tenía un plan, un plan, hermano, y era el hombre dice que era delante de Jehová. En Génesis capítulo 10 dice que era un hombre cazador delante de Jehová, no porque agradara a Dios, sino que él quería ser como Dios. Y él, hermano, empezó un plan influenciado por el diablo. ¿Para qué? Para hacer una torre que llegara hasta el cielo. ¿Por qué? Porque eso es un plan de las tinieblas. El diablo dice en la Biblia que el profeta Isaías dice, entonces subiré y me sentaré al lado del Altísimo. Si dice que subiré es porque estaba abajo, ¿cierto?
El diablo no pudo volver a subir al cielo. Ese ha sido el anhelo del diablo. Dice la Biblia que él fue arrojado y Jesucristo dijo, él cayó como rayo, ¿cierto que sí? Yo vi a Satanás caer como rayo y él quiso subir con sus demonios en Apocalipsis y dice que hubo una gran batalla y Miguel y sus ángeles y sus ángeles y se desató una batalla. Ya usted conoce la historia. Él quiere subir, hermano, y él influencia a un hombre por derecho llamado Nimrod y empieza, hermano, a cazar las almas de las personas. Y allí empiezan las culturas. Eso es tremendo, hermano, estudiar sobre eso. Ahí sale, hermano, Nisraín sale los egipcios. Y eso es una genealogía muy importante. Es bueno estudiar eso. Y si usted y yo, hermano, empezamos a analizar Nimrod, empieza a establecer esa torre de Babel. La palabra Babel significa confusión, donde sale la palabra Babilonia. Amén, amén, amén. Y entonces empieza a cazar las almas y él empieza, hermano, a tener un ejército, forma un ejército grande y empieza, dice en la Biblia, en Génesis capítulo 11, que ellos hablaban un lenguaje, un idioma. Él logró unificar, hermano, a las personas hablando un lenguaje y el Señor vino a supervisar esa obra y le tocó que confundir esa lengua. Porque iban a hacer eso, hermano, y iban a llegar allá arriba. ¿Cómo? No sé, pero lo iban a lograr. Y Dios frustra el plan del diablo en ese tiempo. Ahora hay un poco de locos, hermano. Hay un hombre que se llama Elon Musk, que es el dueño de Tesla. Y ese hombre quiere implantarle un chip para que todas las personas se comuniquen, hermano, con un mensaje, un idioma. Les investigue y verá. Y él quiere ir, hermano, quiere mandar un cohete para la luz para salir de aquí. Está influenciado por ese espíritu, hermano, por el diablo, con un lenguaje, pero no un lenguaje de Dios, sino un lenguaje binario de ceros y uno por ordenador. Investigue sobre eso, hermano, y verá que eso es bueno. Eso a toda de la ratica bañándose y que le quitan el asiento y se cae. Eso, perder el tiempo no sirve para nada. Investiguemos, tenemos que meternos a investigar, hermano. Estamos en los últimos tiempos. Ay, tan chévere que los carros eléctricos está comprobado que es más contaminante que los de gasolina. Comprobado, hablado por ingenieros. Son estrategias, hermano, del mismísimo diablo. Entonces, dice las escrituras, hermano, que este hombre, hermano, quiso establecer un lenguaje, lo estableció. ¿Y qué pasó, hermano? Ese hombre casi logra su cometido, le tocó al Señor descender. Entonces, ese proyecto desagradó a Dios, lo desagradó, y Dios lo estropeó, hermano. Porque el diablo siempre ha querido ser, hermano, igual a Dios. Amén. ¿Por qué cree, hermano, que si habiendo la Biblia, personas la leen, hermano, y entienden otras cosas? El diablo siempre quiere traer confusión. Hay un espíritu que se llama el espíritu de confusión. No de confundir, no, de confusión. Esa palabra, hermano, es un demonio, confusión. La gente lee una cosa y entiende otra cosa. Jesucristo dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no me escucháis? Gente escuchando la palabra de Dios, pero no entienden el lenguaje. Porque hay un espíritu allí, hermano, una influencia. Y el diablo ataca, hermano, mire, preste atención. Porque el diablo, hermano, en la guerra espiritual, el diablo no se va a quedar quieto. Y el diablo es muy astuto. Y él sabe qué puntos tocar para poder derribar una casa. Si usted va a derribar una casa, ¿usted qué va a hacer? ¿Qué puntos toca para derribarla? Las columnas. Claro, hermano, el diablo no es tonto. Dice la Biblia en Ezequiel 28 que él fue un querubín, hermano, perfecto y acabado de hermosura y perfecto en sabiduría. El diablo, hermano, no va a atacar a la persona que no sirve, a la persona que casi no, él va directo hacia las columnas, las personas que oran, las personas que ayunan, son objetivo militar de las tinieblas, hermano. Porque las columnas de la iglesia, los que oran, los que ayunan, los que están intercediendo en la iglesia, son las personas que sostienen, hermano, levantan un vallado, hay una protección para la iglesia, para el pastor y para los feligreses y para la sana doctrina. Entonces el diablo, hermano, el diablo dice, si yo no ataco esas columnas, eso se me va a volver un problema más adelante, porque ellos van viento en popa, están orando por esta ciudad, están ayunando, están haciendo guerra espiritual, esos son los peligrosos. Entonces el diablo va a venir con todas, ¿contra quién? Contra las columnas de la iglesia.
Las personas que oran, las que ayunan, los servidores, los que están haciendo guerra espiritual. Entonces el diablo utiliza trampillas sucias. Los enferma, no pueden venir al culto, que hay gripas, que esto, los distrae con cosas por allá, los hace trasnochar para que no vengan al culto por la mañana. No, en serio, hermano, mire, el diablo es tan astuto, él hacía eso conmigo. Hasta que yo cogí un momentico, no, el Señor me abrió los ojos, hermano. Y yo dije, estamos en guerra, ¿cómo así? Ya mismo no, yo voy a empezar a corregir esas cosas. Y empecé, hermano, empecé a corregir. El diablo es astutísimo. Si usted y yo no tenemos discernimiento, el diablo te va a sacar de la iglesia. El diablo utiliza artimañas para sacar a la gente de la iglesia. Y no saca a cualquiera, saca son las columnas, hermano. Y cuando reaccionan las personas, ya ha pasado mucho tiempo y ya a volver a empezar. ¿Por qué? Por falta de discernimiento, hermano. Por falta de conocimiento. ¿Mi pueblo pereció porque le faltó poder? No, conocimiento. O sea que, dígame, ¿cuánto sabe usted y conoce al Señor? Y te voy a decir cuán esclavo eres. Porque cuando usted conoce la palabra, cuando usted conoce al Señor, hermano, usted menos esclavo es. Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. La esclavitud, hermano, está aquí en la mente. Cuando la persona empieza a conocer al Señor, se empieza a conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea que el pueblo de Israel fue esclavo por falta de conocimiento, no. ¿Cómo así, pastor? Lo dice la Biblia. No, el pueblo de Israel fue esclavo porque no conoció la verdad. Por falta de conocimiento. El conocimiento está, hermano. La sabiduría está por montones. El Señor es la sabiduría. La palabra está. Pero si la persona no se toma el tiempo de conocer, de orar, de meterse con el Señor, de decirle que le revele, por esa falta de conocimiento es que es esclavo a la gente. Y termina creyendo cosas que no son bíblicas. Porque yo le voy a decir algo, hermano. El punto de partida suyo tiene que ser ¿qué? La palabra del Señor. Si está en la Biblia, yo lo obedezco. Si no está en la Biblia, yo no lo obedezco. Lo demás, ¿qué son? Pensamientos humanos. Son pensamientos humanos. Por eso siempre que usted vaya a aconsejar o a decir algo, hermano, vamos a la Biblia. ¿Qué dice la palabra? Porque cuando Salomón fue a juzgar las dos mujeres, es lo primero que dijo: tráigame una espada. Cuando usted va a juzgar algo, hermano, primero traiga la palabra del Señor. Traiga la palabra, porque con lo que diga la Biblia, eso vamos a hacer. Si usted le sale con algo, hermano, si no está en la palabra, son cosas de hombres. Amén. Porque eso es lo que pasó con el pueblo de Israel, con los religiosos. Los religiosos estaban llenos de mucha letra, hermano. Mire, aquí le está hablando a quiénes, a los escribas y a los fariseos. Aquí no les estaba hablando, hermano. Había gente que conocía la palabra, pero no entendían a Jesús. No entendían el lenguaje del reino, no lo entendían. El lenguaje del reino. No lo entendían. Hay un lenguaje, y es el lenguaje del reino, hermano. Los que no hablaron el lenguaje del reino, Dios los sacó. Miriam, ¿se acuerdan de Miriam? Los mismos oraron, los mismos patriarcas oraron y no la desechó. ¿Qué pasó con Coré? No hablaron el lenguaje del reino. Se abrió la tierra y los tragó. ¿Sí o no? ¿Qué pasó con Pedro, que fue influenciado, hermano? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque el diablo también habla, hermano. El diablo también habla y tiene sus influencias. Tiene sus influencias. Cuando usted y yo no hablamos el lenguaje del cielo, hermano, estamos mal. Cuando usted quiere conocer a una persona, hable con ella. Y usted se va a dar cuenta quién es esa persona. En el lenguaje de una persona está su revelación, hermano. Está la revelación. Pero las personas que son calladas y no hablan, ténganle miedo. Porque usted no sabe quiénes son. Yo soy fácil de definir. Yo cuando hablan conmigo, yo hablo, yo me muestro como soy. Muchas personas me conocen ya, hermano. Yo no tengo temor a él. Yo soy un ser humano común y corriente. Yo soy una vara
que Dios la unge, hermano, y después vuelve y se vuelve una culebra otra vez. No que sea una culebra, no, sino que vuelvo y retrocedo a mi estado original. Un ser humano. Uy, pastor, se convierte en una serpiente, ¿no? Entonces, hay cosas, hermano, que usted y yo tenemos que entender. El idioma, el lenguaje, ¿de qué? Del cielo. En Daniel 5:5 voy a resumirle porque mi esposa va a hablarles algo, hermano. Dice, no era un lenguaje babilónico. En Daniel 5:5 dice la Biblia que hubo una escritura en la pared. El rey, hermano, vio una mano que escribió Mene, Mene, Tekel, Uparsin, unas letras. Las escribió y él mandó a llamar. Babilonia era un imperio muy grande y había muchos traductores, muchas lenguas. Y él mandó a traer todos y nadie pudo traducir eso. Hermano, el único que lo pudo traducir, ¿quién fue? Fue Daniel. Y dentro de Daniel había personas que sabían hablar el idioma de Daniel, claro que sí, pero tampoco lo pudieron interpretar, porque era un lenguaje que venía del cielo. Hay cosas que Dios te va a revelar, hay cosas que Dios te va a hablar, hermano, solo para que lo entiendas tú. Nadie más, hermano. Nadie más, son códigos. Gloria a Dios. Son cosas que usted y yo solamente vamos a interpretar. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4, hermano, al principio nos emocionamos, sí, la llenura del Espíritu, y todos fueron llenos, pero usted sigue leyendo más de para abajo. Dice la Biblia que allá habían edomitas, habían elamitas, habían de Ponto, de Capadocia, habían hermanos de Sicilia, habían de todas partes judíos. Y dicen, estos están hablando nuestra lengua. Ahí el Espíritu Santo, hermano, les dio mire, allí ellos estaban hablando un idioma, el idioma, pero ellos entendían en su idioma natal. Y yo le digo, ¿por qué? Porque yo he escuchado personas, hermano, que han tenido los traductores. Había una pastora que tenía un traductor francés, ella hablando español, y el traductor traducía en francés. Y ella empezaba a hablar, ella pensaba y hablaba en español, y el traductor en un momento se quedó callado. Y ella dijo, pero ¿y por qué no interpretas? Es que estás hablando francés. No, yo estoy hablando español. Porque la persona hablaba en español, pero las personas le escuchaban en la lengua natal. Porque los lenguajes son espíritu, cada idioma es un espíritu. Después hablamos de eso. Las personas hablan, hermano. Mire, otra pastora estaba hablando, hermano, estaba hablando con una mujer en portugués, en español. Y ella estaba hablando con una mujer que era portuguesa, no la conocía. Mira, el Señor, ven, haz esto, pon a caminar tu hija que tiene un problema en la columna. Camine, vaya para allá. ¿Qué le pasó a la niña? No, se cayó tal cosa. Y se fue sana. Cuando fue a hablar, esa mujer era portuguesa y ella le estaba hablando en español y la mujer en portugués le entendía. Y señora, la pastora no hablaba en portugués. Porque se habla, porque se está hablando en el espíritu, el lenguaje del cielo. Cuando usted está en el espíritu, hermano, mire, Gigi Ávila dice la historia, léase la historia de él, un gran hombre de Dios. Ese hombre predicaba en español y en Rusia le entendían en ruso. Misterio de misterios, porque estaba lleno de su espíritu, hermano. Él hablaba el idioma del cielo, el idioma del cielo que entiende todo el mundo. Usted puede hablar en cualquier idioma y el lenguaje del cielo le va a dar interpretación, hermano, por un momento de lenguas. La interpretación de lenguas es que, hermano, usted va a poder entender cualquier idioma. Apláudale al Señor. El único idioma que va a unir todas las razas, personas, es el idioma del Espíritu, hermano. El idioma del Espíritu. Ese es el idioma del reino. Ese es el idioma del reino. Ese es el idioma universal. El idioma del Espíritu Santo. Usted va a hablar en su lengua y la gente le va a entender. Sin necesidad de un traductor.